Buen día chicos. Les voy a preparar un resumen de lo que fue la clase uno, ¿sí? Para que aquellos que no les quedó claro algún punto puedan chequearlo ahora, ¿sí? Entonces lo primero que hacemos es abrir nuestro acceso directo a Excel. Una vez que abrimos el programa, ¿sí? Nos vamos a encontrar con una pantalla similar a esta, de acuerdo a la versión de Excel que tengan ustedes. Recuerden que cualquier versión es lo mismo. A lo sumo, en diferentes versiones se puede notar que habrá alguna herramienta nueva quizás o alguna actualización con respecto a la versión anterior, pero básicamente para trabajarlo es lo mismo, ¿sí? Nos vamos a libro en blanco, ¿sí? Para que ustedes abran un nuevo libro y nos vamos a encontrar con esta pantalla y la interfaz de usuario que para todas las aplicaciones del Office son casi iguales. Vamos a notar que tenemos vamos a notar que tenemos en la parte superior un menú de cinta, ¿sí? El cual está compuesto por varias pestañas y cada pestaña va a tener herramientas de acuerdo al nombre de la misma, ¿sí? Inicio es como el menú de herramientas básico, ¿sí? Donde encontramos grupos de herramientas como portapapeles, fuente, alineación, número, estilos, celdas y edición. En las siguientes pestañas también vamos a encontrar otros grupos de herramientas. Por lo general tienen que ver con su nombre como título de pestaña, ¿sí? Insertar nos va a hacer mención de insertar diferentes eh, cosas o parámetros con los cuales queramos trabajar en Excel, ¿sí? Por ejemplo, disposición de página va a tener herramientas que tienen que ver con cómo se dispone los márgenes, la orientación de la hoja y demás. Y así consecutivamente las demás pestañas. Vamos a volver a inicio y vamos a encontrar que desde acá vamos a aprender las herramientas más básicas, ¿sí? Bueno, eso con referente a lo que es el menú de herramientas con las cuales vamos a trabajar dentro de esta hoja en blanco, ¿sí? Excel es básicamente planillas de cálculo, ¿sí? Vamos a trabajar con hojas de cálculo en blanco. Esto es una hoja de cálculo. Cada hoja de cálculo está compuesta por celdas y cada celda es la resultante de la intersección de una columna con una fila. En este caso, si yo hago un clic acá como hice recién, vamos a tener una celda. Esta celda va a tener como nombre H8, ¿sí? Entonces yo hice un clic en la celda H8. Si yo les digo hagan un clic en la celda C3, van a ir a la columna C y a la fila 3, ¿sí? Entonces esta es la celda C3. Eso es referente a las celdas, ¿sí? Las columnas están dispuestas en forma alfabética, A, B, C y así sucesivamente, y las filas en forma numérica, ¿sí? 1, 2 y así sucesivamente. Esta es la disposición de la hoja de cálculo, ¿sí? Las planillas de cálculo que nosotros vamos a hacer, las vamos a hacer dentro de esta hoja. Nosotros lo que hacemos con Excel cuando lo abrimos es trabajar con libros, ¿sí? Así yo abro un libro y por defecto me va a alargar como título libro 1, libro 2 o libro 5, como en este caso. Yo puedo cambiarle ese nombre yendo a archivo, ¿sí? Que es la forma que vamos a darle nombre a un libro. Una vez que empecemos a trabajar, terminemos los trabajos, recién podemos darle el nombre o de antemano, ¿sí? Vamos a archivo y en archivo vamos a tener esta pantalla, ¿sí? En la cual vamos a encontrar inicio, que es la pantalla de inicio. Vamos a encontrar para ejecutar un archivo nuevo, para abrir uno anterior, como en estos casos que tenemos acá, guardar o guardar como, ¿sí? Por lo general, guardar eh,
es cuando ya le hemos asignado un nombre. Entonces, a medida que avanzamos con los trabajos en ese libro, le vamos dando clic en guardar, si bien en esta parte de inicio, en esta pantalla de inicio, o en este pequeño icono que está acá en la parte superior izquierda, que significa lo mismo, guardar, ¿sí? O sea que si ya tenemos el nombre, solo hacemos un clic en este icono y se van guardando nuestros avances de los trabajos que vamos haciendo en el libro, ¿sí? Caso contrario, le asignamos un nombre desde guardar como. Nos vamos a guardar como, y si el lugar donde lo queremos guardar no se presenta en esta parte, nos vamos a dirigir a examinar para abrir la ruta de acceso a donde lo queremos guardar. Eso va a depender de cada uno. Lo pueden guardar en el escritorio, por ejemplo, y le agregamos el nombre. En este caso le vamos a poner práctico 1, por ejemplo, Ariel, para identificar el práctico, y le ponemos guardar. A partir de allí, nuestro práctico, nuestro libro se va a llamar práctico 1 Ariel, ¿sí? Entonces, ya de antemano le agregamos un nombre a nuestro libro de Excel, ¿sí? Dentro de Excel, o mejor dicho, cada libro de Excel está formado por hojas. Fíjense acá. En este caso tenemos la hoja 1, pero podemos necesitar de más hojas para trabajar, a lo cual desde este icono le iremos agregando la cantidad de hojas que necesitemos. Por lo pronto nosotros vamos a arrancar con la hoja 1, ¿sí? Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que saber para arrancar con Excel? Es saber fabricar, ¿sí? Fabricar y editar una planilla de cálculo. ¿Cómo arrancamos con una planilla de cálculo? Lo primero que tenemos que saber es por cuántas columnas va a estar formada esa planilla y por cuántas filas, ¿sí? Para llegar a este punto vamos a empezar seleccionando celdas, ¿sí? Por eso es que les digo que tienen que saber cuántas columnas y cuántas filas va a tener esa planilla, para así seleccionar de acuerdo a ese número el rango de celdas, el grupo de celdas que van a necesitar para hacer la planilla. Por ejemplo, pueden necesitar, como el práctico 1 lo pide, una planilla de 6 columnas, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo hacen la selección? Hacen un clic en la celda que van a arrancar y sin soltar, esto con el botón izquierdo, presionan y sin soltar van seleccionando, en este caso 6 columnas, y cuentan las filas. Necesitamos 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces allí damos comienzo a lo que va a ser la creación de la planilla, ¿sí? Seleccionando un rango de celdas. Es decir, necesito 8 columnas, hago un clic con el botón izquierdo del mouse y sin soltar arrastro hacia la derecha 6 columnas. Sin soltar hacia abajo 8. Y allí tengo la futura planilla de cálculo que voy a hacer. Paso siguiente, fundamental, una vez que tengo seleccionado el rango de celdas, hago un clic en la herramienta bordes, que es la que vamos a utilizar para arrancar cualquier planilla. Despliego el menú de esta herramienta, bordes, y por lo general siempre vamos a utilizar la opción de la herramienta todos los bordes. De esta forma le vamos a dar todos los bordes a la planilla, ¿sí? En este caso tiene seleccionado un estilo de línea gruesa. Vamos a hacer con la línea más fina, ¿sí? Fíjense que ahí está la planilla a grandes rasgos. Vamos a irla adornando y armando para que quede igual que en el cuadernillo, ¿sí? Entonces, paso fundamental, herramienta bordes para iniciar la creación de la planilla. Luego lo que vimos en la clase 1 fue darle formatos a los datos que ingresemos en esta planilla, ¿sí? ¿Cómo damos formato
a los datos de una planilla. Ingresamos los datos primero. En este caso, el práctico nos pide librería El Escolar. En la primera celda coloco el título, ¿sí? Una vez que tengo el título, vamos a pasar a darle formato. ¿Qué es dar formato? Seleccionamos la celda que tiene el texto y nos vamos a este grupo de herramientas que es fuente, donde le vamos a dar tratamiento a ese texto, ¿sí? En este caso le vamos a poner otro tipo de fuente, perdón, vamos a poner Arial Black para que resalte más. A su vez le podemos poner negrita, en cursiva o subrayado, pero en este caso no le vamos a poner subrayado. Le vamos a agrandar el tamaño de fuente y le vamos a dar color de fuente, ¿sí? Esto básicamente es darle formato a los datos de una planilla, ¿sí? Perfecto. Ahora vamos a ver otro tema, otro punto que vimos en la primera clase, que es el alto de columna, de fila, y el ancho de columna, perdón. Cómo cambiamos los tamaños del ancho de una columna o del alto de fila. Para eso vamos a seleccionar una celda de la columna, perdón, que queremos cambiar el tamaño. En este caso elegimos la columna B. Nos vamos al grupo celdas y elegimos la herramienta formato y nos vamos a donde dice ancho de columna para modificar el ancho de esa columna, ¿sí? En este caso le vamos a poner 15. Cuando nos aparezca esta ventanita le ponemos 15 y allí ustedes van a poder notar que se cambia el ancho de columna, ¿sí? Y si quiero cambiar el alto de fila, selecciono la fila o cualquier celda de la fila que quiero modificar. Voy a la herramienta formato, alto de fila, por defecto tiene 27, le vamos a poner, perdón, no, por defecto no tiene 27, por defecto tiene, ahí les digo, porque esta se alteró cuando le cambiamos el tamaño a la fuente. Pero por ejemplo, seleccionamos esta fila, formato, alto de fila, por defecto viene con 15. Bien, entonces por defecto tiene 15. En este caso tiene 27 porque yo cambié el tamaño de la fuente, y una vez que cambio el tamaño de la fuente, al agrandarse la fuente se agranda la fila, ¿sí? Entonces por defecto la altura de cada celda es de 15, de ahí en más puedo modificarla. En este caso vamos a modificarla a 35. Le ponemos a aceptar y vamos a obtener una cabecera de planilla mucho más alta y que se va a ver mejor, ¿sí? Entonces eso es lo que tiene que ver con el punto de agrandar los tamaños de ancho de columna y alto de fila, ¿sí? Ahora vamos a pasar a un punto que justo es necesario ahora y que tiene que ver con la vistosidad de la planilla, ¿sí? Con la parte estética de la planilla, que cuando yo veo una planilla lo primero que voy a notar es la cabecera de esa planilla. Para que quede bien vamos a utilizar, por lo general siempre, una herramienta la cual se llama combinar y centrar, y esta es la que no pude explicar bien la clase anterior, así que aprovecho ahora para explicarla. Nosotros seleccionamos, como ya sabemos, el grupo de celdas que queremos aplicarle, a la cual queremos aplicarle esta herramienta. En este caso la herramienta combinar y centrar, para que el título de la cabecera nos quede centrado y se vea mejor, ¿sí? Hacemos un clic acá o abrimos, desplegamos el menú de combinar y centrar y elegimos la primera opción, que es combinar y centrar. Fíjense cómo cambia la planilla
y se ve mucho mejor, más vistosa, mejor estéticamente. Combinar y centrar lo que hace es combinar varias celdas, en este caso 6, y transformarla en una sola, porque si yo hago un clic acá, hago clic en una sola celda. Si hago un clic acá, estoy haciendo clic en una sola celda que pasó de ser 6 celdas a transformarse en una sola. Bien, entonces eso es lo que tiene que ver con la herramienta combinar y centrar, y que la clase pasada no la habíamos podido ver bien. De esta forma, ustedes van a comenzar a hacer el ejercicio número 1 del práctico 1, ¿sí? No es muy difícil, ya saben cómo hacerlo, que es lo primero que hacen. Contabilizan cuántas columnas y cuántas filas va a tener esa planilla, luego seleccionan el rango de celdas y le dan comienzo a esa planilla colocándole todos los bordes. Por ejemplo, ustedes pueden hacer que se vea mejor esta planilla yendo a la opción estilo de línea y le ponen una línea un poquito más gruesa para los bordes exteriores y para que la planilla se vea mucho mejor, ¿sí? Entonces de esta forma van a notar que la planilla estéticamente queda mejor. Bien, creo que no se me pasó nada. Esto es un resumen de lo que fue la primer clase. Bien, traten de hacer los prácticos para el miércoles. No los copien, traten de hacerlos para que a la hora de hacer planillas estén más prácticos ustedes y lo hagan de forma más fluida, ¿sí? Eh, Eso sería todo. Y bueno, espero los prácticos para el miércoles y nos vemos el viernes. Gracias.